mirá en dónde estamos. Ya estarán apareciendo algunas encuestas de consultoras. Bueno, empezó la manipulación a la opinión pública. Una consultora dio en el día de ayer en un canal de televisión que le da un 48,1 a Orsi y un 45,1 a Delgado, con 6% de voto en blanco y anulado. Bueno, empezaron, me parece que las manipulaciones del grupo que concentra medios, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado. Se venía diciendo también en primera vuelta, prácticamente hasta la última semana, que el Frente Amplio le daba un 47, 48% y a la coalición un 43%, y se dio todo al revés, todo lo contrario, ¿no? Venían planteando incluso que el plebiscito del PCNT iba a tener un 53%, que después bajó un 51%, después lo bajaron a un 47%, con un 12% de indecisos, y bueno, y al final quedó en el 38, ¿no? 38,7% de los que adhirieron y un 62,6% que lo rechazó. Vuelven con lo mismo, estaba visto. No sé de dónde sale ese número, no sé cómo hacen esas encuestas, no sabemos nada, solo dan números redondos sin decirnos qué consultaron, qué preguntaron, a qué franjas etarias, si es a nivel del país, si es en todos los quintiles, es decir, en todos los grupos socioeconómicos, si es por distintas franjas etarias, qué tipo de interrogantes hacen. No se sabe nada. Ponen números y dicen que se da eso, y me parece un disparate. No creo que ahora el 48% apoyan a Orsi. O sea, el 48% que votó a la coalición de gobierno, más el 1,7% que integraría la coalición de gobierno, pues son tres partidos chicos que no son de izquierda, sino que pretendían integrarse a la coalición si obtenían bancas, o sea que estamos hablando de un 49,7, casi 50%, ahora cambian, ahora se dan vuelta hacia el otro lado, y un 6% de voto en blanco y anulado. Fa, qué feo que está esto, ¿no? ¿Cómo se manipula la opinión pública por este lado? Estamos hablando de que un Estado socialista es un Estado que se convierte en ideológico, en un Estado patrón, y que te va a legislar con leyes que son tiránicas, porque no obedecen a la necesidad natural de la gente, del pueblo para crecer, para desarrollarse como personas, para desarrollarnos como personas, para desarrollarnos familiarmente. Un Estado socialista es un Estado totalitario, es un Estado concentrador de riquezas y por ende te va a legislar desde esa perspectiva ideológica. Y eso es lo que pretende el Frente Amplio. Pretende legislarnos un Estado cada vez más ideológico, más concentrador de riquezas. Eso está en las bases programáticas. Plantean el incremento de impuestos como una vía necesaria de recaudación hacia el Poder Ejecutivo. Y acá tengo al amigo Bastiat nuevamente que nos habla a través de esta enorme carta que dejó escrita para que emigre por el mar del tiempo, Federico Bastiat, la ley, y se hace una pregunta al amigo Bastiat: ¿qué es la ley? ¿Qué es pues la ley? Y responde: es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. Es eso, es la organización colectiva del derecho individual, es decir, del derecho de cada uno de nosotros a tener una legítima defensa de nuestros derechos individuales, la seguridad jurídica, el debido proceso. Eso es la legítima defensa de nuestros derechos individuales que deben ser perpetuos, como lo es la Constitución, como lo es el orden jurídico que ampara la Constitución. Eso que proyecta compromiso país, proyecta defender la organización colectiva de acuerdo a los derechos individuales, derecho de propiedad, el derecho al libre emprendimiento, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a una vida honorable, el derecho a la vida, y un Estado que colabore con todo eso. Cada uno de nosotros ha recibido ciertamente de la naturaleza, dice Bastiat, ciertamente hemos recibido de la naturaleza, de Dios, si querés ponerle, si sos religioso o tenés fe, el derecho de defender su personalidad, su libertad y su propiedad, ya que son esos los tres elementos esenciales requeridos para conservar la vida. Claro, necesitamos nuestra libertad,
nuestra libertad personal, pero para tener libertad personal necesitamos el derecho a nuestra libertad personal y necesitamos la seguridad jurídica de que ese derecho es permanente respecto a nuestra libertad y a nuestra propiedad. ¿Para qué? Para defender nuestra propia vida. Son los tres elementos esenciales requeridos para conservar la vida, elementos que se complementan el uno al otro, como les comentaba yo el otro día, ¿se acuerdan? Que cada uno de los derechos que enuncia el artículo 7, todo habitante de la República tiene el derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, todos esos derechos, ese elenco de 6 derechos subjetivos inviolables, son complementarios y a su vez están protegidos, es decir, tienen garantía, tienen seguridad jurídica, dice la Constitución. La Constitución nos dice que reconoce que tenemos el derecho a ser protegidos en esos derechos que son indispensables para defender nuestra vida, es decir, la libertad, la propiedad, la personalidad, el derecho al desarrollo personal, son los tres elementos esenciales requeridos para conservar la vida, elementos que se complementan el uno al otro sin que pueda concebirse uno sin el otro, no pueden concebirse uno sin el otro. Son todas piezas ajustables, son piezas integradas en un ordenador, son los elementos integrados como están integrados los distintos, digamos, factores de integración en una ecuación matemática o los componentes en una computadora o las distintas partes del motor de un automóvil. Es exactamente lo mismo la ingeniería del Estado jurídico, del Estado de derecho, de libertades, del Estado de derecho democrático republicano, que es Uruguay. Contra eso está el Frente Amplio. De todo esto no sabe nada, Orsi, el que dicen las encuestadoras que le da el 48,1. Si estamos en ese país, bueno, realmente ya no solo que somos sudacas, como dice un amigo, sino que somos retardados mentales, estaríamos en una sociedad que no está entendiendo nada, que no le importa nada, y que es lo mismo ir para un lado que ir para el otro, y votar a alguien que directamente no nos está diciendo nada, sino que está haciendo el papelón del siglo. Y ya creo que no solo del siglo XXI, el papelón de los siglos, como lo ve llamando Borsi. Vamos a este amigo, Agustín Laje, para escuchar lo que nos dice respecto al socialismo y de qué se trata cuando se habla en estos términos en los ámbitos universitarios. Él dio una conferencia en una universidad de España, si no me equivoco, creo que fue en la Universidad de Navarra, donde está, bueno, ya finalizando su tesis doctoral en filosofía política, Agustín Laje hablando de socialismo. A ver si podemos Gente escucharlo. de universidad. Y mi pregunta siempre fue, ¿por qué esa gente suele ser de izquierdas? ¿Por qué suelen ser zurdos? En la Facultad de Filosofía y Letras, en las de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la gente del arte, del cine, de la literatura, de la música. ¿Por qué? Y acá hay varias respuestas, que todas esas carreras no tienen buena salida en el mercado. Entonces, cuando vos te crees tan inteligente, pero después ves que el carnicero que vende carne, el verdulero que te vende naranjas, gana más que vos, que sos el filósofo de la uva, y decís el mercado es una porquería. Claro. Decís, yo que soy tan genio, necesito que la sociedad me reconozca y que me reconozca a través de la organización política que monopoliza el uso de la fuerza física, o sea, el Estado. Sí. Entonces voy a hacer que el Estado le saque el verdulero, al carnicero, que son pobres tipos que solamente venden verduras y frutas Unos y brutos. carne, son unos brutos que No pueden tener una Hilux. que nunca han leído Marx y ellos están oprimidos y no se dan cuenta, pero yo que sí me doy cuenta que ellos están oprimidos, le voy a pedir al Estado que le saque el fruto de su trabajo para pagarme a mí, para decir que ellos están siendo oprimidos y explotados. Entonces, estos tipos, por una cuestión totalmente objetiva, material, que es el modo de vida, es de dónde voy a sacar recursos para vivir, pues no me puedo pelear con el principal empleador que voy a tener en mi vida, que es el Estado. Prácticamente todas estas personas, en algún momento, por no decir en la mayor parte de su vida, terminan recibiendo recursos públicos. Tal cual. Está coincidiendo totalmente con lo que estoy manifestando hace días. Y así son los teóricos marxistas, son los intelectuales que tienden a ser de izquierda. Básicamente, todos los egresados de las facultades de humanidades, de la facultad de ciencias sociales, los sociólogos, los politólogos,
los asistentes sociales, los historiadores, los filósofos, los licenciados en letras, los antropólogos, los juristas también ahora, incluso todos están marxistizados, digamos. Son una especie de marcianos que creen en el Estado porque es el que les puede sustentar su vida. Tienen que ganar plata, tienen que vivir, además les gusta la plata, quieren estar bien. Y claro, nosotros somos los encumbrados, somos los intelectuales, somos los que sabemos las cosas. ¿Cómo puede ser que el verdulero, como dice el AGE, el carnicero, el carpintero, el transportista, el que tiene una pequeña empresa de transporte de alimentos, ¿cómo gana más plata que yo soy el que sabe, el que estudió? Además, yo le tengo que explicar que él es un oprimido, entonces me tienen que pagar a mí. Entonces, el pobre carnicero, el pobre verdulero, el pobre carpintero, el pobre zapatero, lo que fuere, el Estado dice que le va a sacar mucha plata para pagarle a estos zánganos que después nos van a explicar por qué el Estado nos va a ayudar y van a formular teorías y teorías y teorías del Estado patrón, del Estado que te va a ayudar a no ser oprimido, cuando en verdad te está oprimiendo todo el tiempo con ese cuento. Es realmente patológico, ¿no? Le sacamos plata a los que trabajan, porque el Estado ¿de qué vive? De los impuestos. El Estado no produce dinero. El Estado no está concebido para ser un empleador, para ser una fábrica, para ser una empresa. El Estado es una tecnología de organización de la vida social. Es precisamente lo que dice Bastiat. El Estado es una tecnología que organiza la vida social a través de la ley, que debe protegernos en nuestra personalidad, en nuestra libertad y en nuestra propiedad. Tres elementos indispensables para nuestra salud, para nuestra vida. Eso que dice el artículo 7 de la Constitución con total sabiduría. En cambio, el Frente Amplio te dice todo lo contrario. Te dice que nos va a llenar impuestos, que el IRPF tiene que incrementarse en un 8% por lo menos, que tiene que haber más impuestos para dotar de recursos económicos al Poder Ejecutivo, que debe darse más transferencia de impuestos, que van a crear nuevos ministerios, más burocracia del Estado para emplear precisamente a todos estos académicos, intelectuales, que son militantes marxistas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, concentrando inclusive lo que es la función natural del Poder Judicial según la Constitución, concentrándola en el Poder Ejecutivo, concentrando en el Poder Ejecutivo también una auditoría general de la Fiscalía General de la Nación, fortaleciendo el régimen de la Fiscalía General de la Nación con una auditoría nacional de esa Fiscalía y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concentrando todo el poder de la Administración de Justicia en el Poder Ejecutivo, desobedeciendo groseramente a la Constitución de la República, según dispone desde los artículos 12 al 23 las funciones inherentes al Poder Judicial, como lo es el debido proceso, la administración de justicia, con sus jueces como las únicas autoridades, los únicos magistrados que pueden tomar la decisión de privarnos de libertad a través de un juicio penal. Solo los jueces. Solo los jueces pueden administrar justicia. Solo los jueces pueden integrar la ley. ¿Qué quiere decir integrar la ley? Interpretarla en los hechos particulares de cada uno de nosotros como personas, protegiendo la legítima defensa, el debido proceso, protegiéndonos en todos nuestros derechos, inclusive cuando somos sometidos a un juicio, y te digo más, inclusive cuando somos sometidos a un juicio penal. Siempre se debe presumir la inocencia del acusado hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y quién demuestra lo contrario? El juez. ¿A través de qué? De la carga probatoria suficientemente evaluada de acuerdo a pesquisas forenses, es decir, a pericias técnicas, a contundentes pruebas documentales, pruebas materiales, pruebas testimoniales, pruebas periciales, prueba y contraprueba, cotejo de prueba y contraprueba, y con las garantías de un debido proceso, atravesando todas las instancias judiciales de un juicio penal dentro del Poder Judicial y a través de un juez, nos dice la Constitución, bueno, seremos sentenciados o no a prisión o no, o a libertad. Seremos sentenciados con pena de prisión o quedaremos sobreseídos
con una absolución judicial por no encontrarse prueba suficiente de la comisión de ese delito. Eso es la legítima defensa de la que habla Bastiat en la primera mitad del siglo XIX. Luego esa expresión se convirtió en el debido proceso y la legítima defensa en el debido proceso. También tenemos la legítima defensa en lo que hace a los hechos físicos naturales, como por ejemplo defendernos de una agresión, como lo estableció la ley de urgente consideración, defendernos de una agresión violenta que atente contra nuestra vida sin que nosotros hayamos provocado eso. Es cuando nos defendemos de una agresión no provocada por nosotros y esa agresión directamente atenta contra nuestra integridad física, es decir, nos puede lastimar de gravedad o nos pueden matar, cuando alguien nos apunta con un revólver, cuando alguien saca un cuchillo, cuando alguien arremete con un elemento contundente como para matarnos, con un fierro, lo que fuere, y vos te defendés, inclusive en esa defensa terminás matando al agresor, tenés el derecho a esgrimir tu legítima defensa que te despenaliza el delito. Eso quiere decir, el delito sigue existiendo, cometiste el homicidio, pero sos despenalizado. No te penalizan porque defendiste el derecho fundamental, subjetivo, inalienable de tu vida, artículo 7. Porque primero está nuestro derecho a la vida y al honor de nuestra vida. Si quedás rengo, si perdiste un ojo, ya perdió honorabilidad tu vida, perdiste integridad física, quedaste desmejorado físicamente, demacrado, conducido a un tratamiento médico de largo tiempo, a las dolencias, todo eso es pérdida de honorabilidad, de dignidad, desintegró gran parte de tu vida más honorable e íntegra porque sobrevino una lesión grave. La lesión grave es la lesión que queda crónica y que afecta para siempre tu vida. La pérdida de la vista, quedar parapléjico como le pasó a Víctor Hernández, pero aún sigue libre Charles Carrera, de quien no se dijo más nada y no se hace nada. Bueno, ese es el estado despótico, totalitario que te plantea el Frente Amplio. Un estado que no reconoce la legítima defensa. Yamandu Orsi llega a decir que va a sacar esas disposiciones de la LUC, por ejemplo. ¿Eso van a votar? Que se saque la legítima defensa de cada uno de nosotros, la legítima defensa ampliada, porque ahora podemos defender a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a un amigo, a un sobrino, a un hermano, a una persona indefensa que vemos que está a punto de ser asesinada por uno o dos personas armadas con armas de distinto, digamos, porte, calibre, naturaleza. Entras a un negocio y ves que una persona está a punto de ser asesinada, la que está despachando, lo que fuere, y vos te animás a defenderla. Eso es la legítima defensa ampliada, porque defendiste la vida de alguien, defendiste la vida de quien no está agrediendo la vida de otros. Y la ley penal precisamente sanciona, penaliza, castiga a quienes ofenden, a quienes agreden los derechos que tenemos permanentes. La ley penal es la ley que se pone en contra del agresor, del infractor de esos derechos permanentes. Por lo tanto, predomina el derecho a la vida de la gente pacífica que no agrede a otro, y el que agrede y estuvo a punto de matar o quiso matar, si es muerto, asesinado, en defensa propia o de alguien, hoy tenemos el derecho a la legítima defensa. Tenemos el derecho de esgrimir la legítima defensa en un juicio. Tenemos el derecho de nuestra legítima defensa para que no nos penalicen por habernos defendido, por haber defendido nuestra propia vida o la de seres muy amados o la de una persona que estaba indefensa, porque siempre y cuando es cuando esa persona agredida no agredió, no agredió, es cuando hay una agresión unilateral, desproporcionada y violenta que busca directamente desintegrar esa vida, eliminarla. Todo eso quiere eliminar el Frente Amplio en esta propuesta de las bases programáticas también. Es un estado despótico el que plantean, un estado totalitario que favorece inclusive a un status quo de sociedad caótica, porque ya no tendríamos la legítima defensa tampoco. ¿Eso votarían? ¿Eso, en eso está dando el 48%? ¿Quieren esa propuesta de país?
Me resulta extraño lo de estas consultoras, me resulta muy, muy raro que ya estén dando cifras de estas características cuando no hubo debate, cuando Orsi no presta declaraciones a la prensa, cuando no quiere hablar, cuando le hablan al oído y recita o repite lo que le dicen, cuando dice disparates al verse expuesto a la prensa ante ciertas preguntas, el que no sabe nada de todo esto, el que se contradice todo el tiempo, el Frente Amplio que plantea volver contra las AFAPs, todo eso quieren. O sea que el 62, perdón, 6% y el 48% que apoyó la coalición ahora estaría del otro lado. Es muy raro, ¿eh? Sería muy raro el Uruguay así. El 62,6% que le dijo que no al plebiscito del PCNT, que le dice a la propiedad privada que continúe, que le dice a la seguridad jurídica que continúe en nuestro país, que le dice a la seguridad y la protección a las inversiones que continúe, que apoya el plan de gobierno nuevo de la coalición de gobierno y todo lo que desarrolló a través de la pandemia, a través de un mundo en guerra, con resultados infinitamente superiores, le va a decir que no en segunda vuelta y en esa proporción de un 48-45 es muy raro. Qué manipulación brutal que estamos teniendo también los uruguayos desde esa concentración de medios. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.